Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz y bendecido miércoles, muchas bendiciones para todos y comenzamos esta clase de budismo y el tema de hoy va a ser la originación interdependiente. Es un tema muy importante en el budismo, así que vamos a comenzar. La verdadera naturaleza de nuestra mente es vacuidad. A nivel absoluto, todos los fenómenos son vacuidad. A nivel relativo, cuando hablamos de nivel relativo nos referimos a la experiencia dual, pues a nivel relativo los fenómenos aparecen debido a causas y condiciones. Es decir, que unas dependen de otras. Por tanto, todo es interdependiente. La originación interdependiente nos explica cómo experimentamos el mundo a nivel relativo, porque a nivel absoluto todo es puro. Estas enseñanzas de la originación interdependiente forman parte del Abhidharma. Todas las enseñanzas de Buda están contenidas en tres grandes cestas que se llaman Tripitaka o Tipitaka. Tri de tres y Pitaka significa cesta. Aquí vemos en la diapositiva que estas tres cestas son la Vinaya Pitaka, el Sutra Pitaka y el Abhidharma Pitaka. En la cesta del Vinaya Pitaka tenemos la disciplina. En la segunda, el Sutra Pitaka, es la cesta de los discursos que dio Buda. Los sutras son los discursos que daba Buda. Por tanto, es la doctrina. Es el Dharma. Y en la tercera cesta tenemos el Abhidharma Pitaka, que es la cesta de la doctrina elevada. Es la sabiduría, el Abhidharma. Así que las enseñanzas de la originación interdependiente están en la tercera cesta del Abhidharma. Esta enseñanza, el Abhidharma Pitaka, es la filosofía de Buda. Es la enseñanza más elevada y más profunda. Y trata de la realidad absoluta. Es decir, expone la realidad última de los fenómenos e investiga la mente, investiga la materia e investiga la relación entre la mente y la materia. El conjunto de enseñanzas del Abhidharma está expuesto de manera sistemática y clasificado de manera ordenada y tiene como propósito analizar todos los fenómenos, todas las cosas, todo lo que existe, para comprender cuál es su verdadera naturaleza. En este conjunto de enseñanzas del Abhidharma se analizan los fenómenos de dos maneras. La primera es cómo son los fenómenos, es decir, de qué están hechas las cosas, y la segunda es cómo funcionan estos fenómenos. Cómo surgen, cómo se relacionan, cómo se desarrollan y cómo se destruyen. Vamos a ver el primer punto, cómo son los fenómenos. Y aquí se describen los 5 agregados. El cuerpo, las sensaciones, las percepciones, los estados mentales y la conciencia. ¿Qué son los agregados? El término agregado en Pali se llama skanda y significa colección. Bien, skanda significa colección. Es una colección de factores que tienen alguna cosa en común.
Es decir, cada uno de los 5 agregados está formado por una colección de cosas o un conjunto de cosas que tienen algo en común. Por ejemplo, el cuerpo. El cuerpo es un fenómeno compuesto. Es una colección de órganos, de fluidos, de todo tipo de tejidos, órganos, lo que sea, y forman lo que es el cuerpo. Y en estos 5 agregados está comprendida toda nuestra existencia psicofísica, tanto del cuerpo y de la mente. Cualquier cosa que percibimos y que sentimos está clasificada dentro de cada uno de estos 5 agregados. Es decir, cada cosa que experimentamos la podemos clasificar dentro de cada uno de estos 5 agregados. Todos los seres tenemos un cuerpo y este cuerpo está dentro del agregado de la forma. El agregado de la forma es el primero. Bien, podemos llamarle el agregado del cuerpo o el agregado de la forma. El primero es el de la forma, que sería lo físico, lo material, y los otros 4 forman parte de la mente. Así que el segundo, que son las sensaciones, el tercero, que son las percepciones, el cuarto, que serían los estados mentales, y el 5, que es la conciencia, estos 4 son de la mente. Solamente el primero es un agregado físico. Todo lo que experimentamos a través de los 5 sentidos, los sonidos, los olores, los objetos que vemos, los objetos que tocamos, etcétera, etcétera, todos están incluidos dentro del grupo de la forma, que sería el primer agregado. Así que todo lo que nosotros percibimos por los 5 sentidos forman parte del agregado de la forma o del cuerpo. En el Abhidharma vamos descomponiendo todos los fenómenos y buscamos cuáles son los bloques. Los bloques son los fenómenos fundamentales, es decir, significa que son las partes más pequeñitas en los que podemos descomponer los fenómenos. Si nosotros descomponemos un fenómeno, por ejemplo una silla, vemos que está hecha de madera, está hecha de pintura, también tiene clavos, etcétera, etcétera. Entonces vamos descomponiendo y vamos analizando hasta llegar a los fenómenos o a las cosas que ya no se pueden descomponer. Estos fenómenos que son fundamentales, que ya no se pueden descomponer más, en el budismo se llaman dharmas. La misma palabra que la enseñanza budista, dharma. Sabemos que la palabra dharma tiene varios significados. Si nosotros también ponemos el ejemplo de un castillo de arena, imaginamos la playa y vemos un castillo de arena, este castillo, ¿de qué está compuesto? De granitos de arena, ¿verdad? Estos granitos de arena serían los dharmas. La palabra dharma tiene muchos significados y uno de ellos son estos bloques fundamentales a los que llegamos en los que está construida toda nuestra experiencia. La escuela Theravada, o también llamada Hinayana, clasifica estos dharmas en 80. Hay 28 dharmas materiales, que forman parte de la materia, y hay 52 dharmas mentales, y luego está la conciencia. Desde el punto de vista de la escuela Hinayana, estos bloques fundamentales a los que llegamos últimos, o estos dharmas, que ya no se pueden descomponer más, para ellos, para la escuela hinayana, esto es la verdad absoluta. Bien, esto es muy importante, ¿eh? Buda, cuando enseñó el budismo, cuando enseñó el dharma, lo hizo
se le llaman los tres vehículos. Lo hizo con los tres vehículos. Bien, los tres vehículos son la escuela Hinayana, la escuela Mahayana y la escuela Vajrayana. El primer giro de la rueda del Dharma es el Hinayana. El segundo giro de la rueda del Dharma es el Mahayana. Y el tercer giro de la rueda del Dharma es el Vajrayana. Esto significa que la escuela Hinayana es el vehículo pequeño, la escuela Mahayana es el gran vehículo, porque ya las enseñanzas son mucho más elevadas, mucho más profundas, son ya para aquellas personas que ya tienen una evolución o un grado de comprensión mucho más superior. Y la tercera, la Vajrayana, son las más elevadas, son las enseñanzas muy, muy profundas, las más elevadas. Entonces, claro, para la escuela Hinayana, que son las personas que todavía no entienden muy bien qué es la realidad absoluta, qué es la verdadera naturaleza de la mente, cómo se originan los fenómenos y todo esto, pues claro, la comprensión que tienen ellos es más bien física, es algo más físico, más material. Por eso, en esta escuela Hinayana, para ellos la verdad absoluta son estos dharmas, estos bloques fundamentales. Todos los fenómenos que están formados por estos dharmas y que nosotros percibimos como cosas sólidas, a las cuales les ponemos nombres, como la silla o el castillo de arena, pues todos tienen su forma, tienen su color, sus características y sus propiedades. Y todos estos objetos que están fabricados con estos dharmas no son reales en último término. Podríamos decir que la silla y el castillo de arena no son reales. ¿Por qué no son reales? Porque son fenómenos compuestos. Están compuestos por diferentes tipos de dharmas, de bloques de dharmas, y por lo tanto no tienen una existencia propia. Es decir, no son sólidos, sino que son compuestos, son cambiantes, dependen de otras cosas y además son impermanentes. Bien, la silla, para que sea una silla, tiene que haber madera, tiene que haber pintura o barniz, tiene que haber también alguien que haga la silla, ya sea una persona o ya sea una máquina, tiene que haber clavos, tiene que haber máquinas que cortan la madera, tiene que haber árboles y vemos que todos los fenómenos que existen, todos son fenómenos compuestos. Están compuestos por estos bloques de dharmas, por tanto, su verdadera naturaleza no es real. En último término, en términos absolutos, no es real. Simplemente es algo que nosotros le ponemos nombre, pero que está totalmente compuesto. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Al ser un fenómeno compuesto, nuestro cuerpo tampoco es real, porque está compuesto por muchas otras cosas. Este es el primer punto, que el primer punto nos explica cómo son los fenómenos. Bien, por tanto, sabemos ahora que los fenómenos son compuestos, están compuestos de unos bloques llamados dharmas, bien, que son estos fenómenos fundamentales o bloques fundamentales, y por tanto, todos los fenómenos que son compuestos no son reales porque no son sólidos, porque son impermanentes, porque dependen de otras cosas, porque son cambiantes. Bien, y porque realmente los podemos romper y los podemos descomponer. Así que según el budismo, no tienen una existencia propia. Bien, pues ahora vamos a por el segundo punto, que es cómo funcionan estos fenómenos. Así que el segundo punto de la Abhidharma es que estos fenómenos compuestos por estos dharmas, pues de qué manera se originan, cómo se crean, cómo existen,
cómo se destruyen, etcétera, etcétera. Es decir, cuál es la ley que gobierna estos fenómenos. Y esto es lo que explica la ley de la originación interdependiente. Bien, por tanto, este segundo punto de cómo funcionan los fenómenos nos lo explica la originación interdependiente. Bien, pues desde el punto de vista mahayana, todo lo que esta ley de la interdependencia enseña es verdad relativa. Bien, ahora ya vamos a verlo desde el punto de vista de la escuela mahayana. Teníamos los tres vehículos que son el primero la escuela hinayana, el segundo la escuela mahayana y el tercero la escuela vajrayana. Ahora estamos en el segundo, la mahayana. Si para los hinayana la verdad absoluta eran estos dharmas, que eran estos fenómenos que ya no se podían descomponer más, pues el mahayana es diferente. Nos dice ya que la manera en cómo se originan y cómo funcionan estos fenómenos, todo esto es verdad relativa. Y la verdad relativa tiene dos aspectos. El primer aspecto es que la verdad relativa es incorrecta o falsa. Y el segundo es la verdad relativa correcta. El primero, la verdad relativa incorrecta o falsa, significa que todos estos fenómenos que son compuestos por los dharmas y que les damos nombres, bien, que nosotros decimos esto es una silla, o esto es un lápiz, o esto es un castillo de arena, pues todos estos fenómenos, esto es la verdad relativa falsa o la incorrecta. Y el segundo, la verdad relativa correcta, es la ley de la interdependencia. Y es comprender que todos estos fenómenos en realidad son fabricaciones. Por tanto, no son reales. Son conceptos que nosotros les damos a las cosas. Le decimos esto es una silla, esto es un lápiz, esto es un castillo de arena, pero si descomponemos estas cosas, al final lo único que queda son estos dharmas últimos. Así que lo que para la escuela hinayana es la verdad relativa, que todos los fenómenos están compuestos por los dharmas, para la escuela mahayana es la verdad relativa incorrecta. Y lo que para la escuela hinayana es la verdad absoluta, que lo último que existe son estos dharmas, para la escuela mahayana es la verdad relativa correcta. Vemos que estos fenómenos dependen de otras cosas, pero sigue siendo verdad relativa. Entonces, para la escuela mahayana, ¿qué es la verdad absoluta? Porque si solamente he hablado de la relativa, para ellos, ¿qué es la verdad absoluta? Pues para la mahayana, la verdad absoluta es que la verdadera naturaleza de todos los fenómenos es su ausencia de realidad intrínseca, su ausencia de existencia, es decir, es la vacuidad. Incluso estos dharmas últimos que quedan son vacíos, no existen. Entonces, la escuela mahayana tiene la verdad relativa, que es la originación interdependiente, y la verdad absoluta, que es la vacuidad. Bien, y esto es muy importante porque lo que vamos a estudiar es la verdad relativa según la escuela mahayana, que es la originación interdependiente. Las enseñanzas de la originación interdependiente tratan sobre la verdadera naturaleza de la verdad relativa, es decir, de todo lo que experimentamos. Y explican cómo son verdaderamente todas las cosas en sentido relativo, en sentido aparente. De qué manera están creadas,
de qué manera surgen, de qué manera funcionan y cómo nos relacionamos con estas cosas. Y esta ley de la originación interdependiente nos dice: todas las cosas se originan debido a causas y condiciones. Y esto es lo más importante que tenemos que saber de la originación interdependiente. Ningún fenómeno, ni externo ni interno, se origina sin una causa concreta y unas condiciones determinadas. Cuando hablamos de fenómenos internos, nos referimos a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Y cuando hablamos de fenómenos externos, nos referimos a todo lo que nos rodea. Nosotros podemos ver las cosas o los fenómenos o podemos ver todo lo que experimentamos desde dos maneras, ¿no? Desde la verdad relativa o desde la verdad absoluta. Cuando hablamos de la verdad absoluta, todo es vacuidad, porque todo es mental, todo surge de nuestra mente, todo es una proyección de la mente. Por tanto, no existe, es como un sueño. Para entender la vacuidad, cuando nosotros nos vamos a dormir y estamos soñando, estos sueños que soñamos por las noches no son reales. Simplemente están en nuestra mente, son experiencias de nuestra mente y cuando suena el despertador y nos despertamos, el sueño se va, desaparece. Entonces vemos que estos sueños son vacíos. ¿Vacíos de qué? De realidad. ¿Existen? Aparentemente sí, es decir, de manera relativa existen, aparentemente, pero de manera absoluta, es decir, realmente existen, no son reales, por lo tanto, son ilusiones, son un sueño. Esto sería para explicar un poquito la verdad absoluta, que es la vacuidad. Pero la originación interdependiente forma parte de la verdad relativa. La verdad relativa es lo que todos nosotros podemos experimentar a través de nuestro cuerpo, de nuestros 5 agregados. Así que la originación interdependiente nos dice que todas las cosas que existen, todo lo que nosotros experimentamos, están creadas debido a causas y condiciones. Bien, todos los fenómenos surgen debido a causas y condiciones. Una vez vimos los 4 tipos de surgimiento de las cosas. Los 4 tipos de surgimiento de las cosas es que las cosas se originan de sí mismas, pero esto no es cierto, porque una silla no puede originarse de sí misma. Una persona tampoco puede originarse de sí misma. Que las cosas se originan de otra cosa, pero de otra cosa significa de alguien que las ha creado, un Dios creador. Aquí hablan de un Dios creador. Es algún ser supremo que haya sido el creador del mundo y de los seres. Y que este mismo Dios no haya tenido ningún tipo de causa ni condiciones. Es decir, que Él mismo se haya creado a sí mismo. Pero esto no puede ser, no es posible. No es posible que Dios haya surgido de la nada o que Dios se haya creado a sí mismo. Porque si Dios se ha creado a sí mismo, significa que entonces ya existía antes. Y la pregunta que nos ayuda a entenderlo es, si Dios ya existe, entonces ¿por qué va a volver a originarse a sí mismo? ¿Qué sentido tiene, no? De volver a originarse a sí mismo si ya existe. El tercero es la suma del primero y el segundo. Y el cuarto es que las cosas surgen sin ninguna causa. Estos 4 tipos de surgimiento de las cosas, esto es falso, es totalmente falso. Porque la ley de la originación interdependiente afirma que las cosas surgen debido a causas y condiciones. Por tanto, no se pueden originar de sí mismas, no hay un Dios creador que las puede originar,
y tampoco pueden surgir sin ninguna causa. No pueden surgir al azar. Tiene que haber una causa y una condición para que surjan. En tiempos antiguos, en la India, había escuelas de pensamientos filosóficos que afirmaban que las cosas se originaban sin ninguna causa, que simplemente aparecían de manera aleatoria, es decir, que dependían del azar o de la suerte. Pero si esto fuera así, cualquier cosa podría ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de ninguna causa ni condiciones. Entonces esto sería como un caos. Y Buda dice que esto no puede ser, que no hay nada que surja sin causas y condiciones. Todos los fenómenos surgen debido a causas y condiciones. Estas escuelas de pensamiento filosóficos de la antigua India implican que los fenómenos se han originado a partir de una causa independiente. Y entonces aquí hablamos de un Dios creador. Así que vemos que esto es falso. Y Buda nos dice que todo esto no puede ser. Por tanto, estamos refutando, estamos negando estos 4 tipos de surgimiento de las cosas. Cuando decimos que los fenómenos se originan a partir de causas y condiciones, ¿qué significa esto? Pues significa también que no existe una causa original, es decir, no hay una causa que haya sido la primera causa. Esta ley de la originación interdependiente implica que todas las causas surgen de otras causas y estas causas surgen de otras causas y vamos yendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Y vemos que no hay un principio, porque si todo, absolutamente todo, ha surgido debido a causas y condiciones, vamos yendo atrás y yendo atrás y yendo atrás y no encontramos un principio. Por mucho que vayamos hacia atrás, nunca encontraremos una causa primera. Por eso, el budismo siempre habla de desde tiempos sin principios. No hay un principio porque ningún fenómeno puede originarse de la nada. Todo surge debido a causas y condiciones. Por tanto, no hay principio. Y ahora lo comparamos con los sueños cuando vamos a dormir. Cuando estamos soñando por la noche, ¿dónde está el principio de este sueño? Tú empiezas a soñar y ya aparece el sueño y tú a lo mejor en el sueño ya tienes 30 y pico de años o a lo mejor tienes 20 y pico o a lo mejor tienes 50. Pero, ¿dónde está el principio de este sueño? ¿Dónde está el principio de tu cuerpo? ¿Dónde está el principio de las personas con las que te relacionas en el sueño? ¿Dónde está el principio de los lugares en los que tú estás experimentando en tu sueño? Vemos que no hay principio, ¿verdad? ¿Cómo ha surgido este sueño? Es una proyección de nuestra mente. Por tanto, no tiene principio. Simplemente es una imaginación de nuestra mente. El estado de vigilia es lo mismo. Lo que pasa que, como estamos ahora hablando en términos relativos, no absolutos, sino relativos, para las personas que no entendían la verdad absoluta, la vacuidad, entonces se les explicaba la verdad relativa y se les explicaba la originación interdependiente. Cuando nosotros creemos que el mundo y todos los fenómenos existen y son reales, porque los percibimos y los experimentamos, entonces nosotros tenemos que comprenderlo desde esta ley de la originación interdependiente. Y vemos que un árbol, ¿cuál es la causa de un árbol? Pues es una semilla. Bien, si tenemos una semilla de manzano y la plantamos en la tierra, ¿cuáles van a ser las condiciones?
Las condiciones para que se haga un árbol van a ser la tierra, el agua, el sol y el aire. Entonces tenemos los elementos. Los elementos serían las condiciones para que la semilla, que es la causa del árbol, pues dé lugar a un árbol. Si nosotros vamos yendo atrás, decimos, ¿cuál es la causa de esta semilla? Pues la causa de esta semilla es un árbol anterior a la semilla. Y la causa de este árbol anterior es una semilla anterior al árbol. Y vamos yendo hacia atrás y vemos que solamente vemos semillas, árboles. Pero, ¿cuál es el principio? No hay principio. No sabemos si fue primero la semilla o el árbol, ¿no? El huevo o la gallina, no hay principio. Entonces, todos los fenómenos se producen debido a la interdependencia de unas determinadas causas y unas determinadas condiciones que coinciden en un momento determinado. Y cada causa tiene un resultado específico. Y cada resultado tiene una causa específica. Por eso decimos que esto es una ley, porque ciertas causas y ciertas condiciones dan lugar a ciertos resultados parecidos y no a otros resultados. Si plantamos una semilla de manzanas, siempre va a dar un árbol de manzanas, nunca va a dar otro tipo de frutas. Otro ejemplo, una acción positiva, si hacemos una acción positiva, no va a dar al lugar un resultado negativo. Entonces vemos que se relacionan. Las causas y los resultados se relacionan. Esto es muy importante que entendamos de que no existe un principio. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que la idea de un Dios creador no es posible. Entonces vemos que estos 4 tipos de surgimiento de las cosas son totalmente falsos. Esto sería explicado desde términos relativos, pero lo entendemos mejor cuando lo explicamos en términos absolutos. Cuando lo vemos desde lo absoluto, nos damos cuenta de que no puede haber un principio, porque como todo es una proyección de mi mente, tu cuerpo que tienes ahora nació en algún momento. Para ti esto puede ser el principio, pero entonces aquí refutaríamos la idea del renacimiento o la reencarnación. Entonces no habría renacimientos si fuera al principio. Vamos a ver ahora la enseñanza de la originación interdependiente dividida en 2 aspectos. Vamos a ver la originación interdependiente interna y luego la externa. La originación interdependiente interna se refiere a todos los seres que tienen mente. Cómo se originan estos seres y cómo funcionan. Y luego, la originación interdependiente externa se refiere a la manera en cómo se producen los fenómenos. En los 2 casos, tanto la interna como la externa, examinamos las causas y las condiciones, porque los 2 casos funcionan en base a causas y condiciones. Vamos a ver primero la originación interdependiente externa, que es la que se refiere a cómo se producen los fenómenos. Utilizamos el ejemplo de una planta. Dice, la causa de una planta es la semilla. Dice, si no hay semilla, pues no hay brote. El brote es la causa del tallo. El tallo es la causa de los vástagos y las yemas. De los vástagos surgen las hojas y las ramas, y de las yemas surgen las flores. Y de las flores surgen los frutos. Y como vemos, cada uno es el resultado de una causa.
Cada paso es la causa para el siguiente paso. Para que haya flor tiene que haber todas las causas anteriores. Entonces, esto sería la causa, pero luego necesitamos las condiciones. Las condiciones son las circunstancias que permiten que los fenómenos surjan, bien, que puedan surgir a partir de sus causas. ¿Cuáles serían las condiciones para este ejemplo de la planta? Pues la tierra, el agua, el sol, el aire, el espacio y el tiempo. Necesitamos el espacio. Sin espacio no puede surgir nada. Todas estas condiciones, por tanto, son necesarias para que pueda surgir la planta. Si falta alguna de estas condiciones, entonces no se producirá el resultado, la planta no surgirá o no se producirá completamente. Podría pasar que a lo mejor la tierra no está suficientemente regada y nutrida y a lo mejor surge la planta pero no da frutos. Bien, por tanto, todo depende de causas y condiciones. Si una planta no da frutos, es debido a que o faltan nutrientes en la tierra, o falta agua, o falta sol, falta alguna condición. Por tanto, dependiendo de las condiciones, se puede producir un resultado u otro. Es muy importante este ejemplo porque nos ayuda a entender la ley del karma. La ley del karma que nos dice que toda causa lleva su resultado o su efecto. Bien, pero claro, necesitamos las condiciones. En el budismo, estos elementos simbolizan 4 propiedades de la materia. Tenemos el elemento tierra, que es la propiedad mediante la cual un cuerpo ocupa un sitio en el espacio y tiene un cierto grado de dureza, resiste la presión y excluye a los otros objetos o materiales ocupar en el mismo momento este sitio que ya está ocupando. Es la propiedad de dureza que tienen todos los objetos. Bien, el elemento tierra. El elemento agua representa la propiedad de cohesión. Hace que las partículas materiales se junten y se queden compactas. Luego está el elemento fuego, que es el principio mediante el cual todos los materiales tienen cierto grado de calor. Incluso cuando una sustancia que tocamos nos parece fría, tiene un cierto grado de calor. Solo que ese grado de temperatura es menor a nuestra temperatura corporal. Y luego tenemos el elemento aire, que es la oscilación por cuya razón todas las partículas se mueven y vibran. Entonces estos 4 elementos están en todos los fenómenos que percibimos. Todo lo que existe está formado por estos elementos. El Ayurveda afirma lo mismo. ¿Y qué es lo que diferencia un objeto de otro, un fenómeno de otro? Es el grado en el que están cada uno de estos elementos. Es la combinación. Y vemos que no existe absolutamente 2 fenómenos iguales en todo el mundo o en todo el universo. Bien, así que fijaros las combinaciones de estos solamente 4 o 5 elementos, porque el espacio es el quinto, que cada fenómeno que existe es totalmente único e irrepetible. Es impresionante, todo esto. Luego tenemos el tiempo. El tiempo es lo que hace que las cosas cambien gradualmente. Por tanto, el tiempo es el cambio. Es una medida que tenemos para el cambio. Es el nombre que damos para la transformación de las cosas.
Y esto le llamamos la impermanencia. Bien, el tiempo es lo que hace posible que todo cambie y que todo sea impermanente. Es decir, que nada sea permanente. Estos elementos son las condiciones para que surja la planta. Bien, la tierra, el agua, el fuego y el aire son las condiciones para que puedan surgir los fenómenos. Pero estos elementos también tienen unas causas y unas condiciones para que surjan. Por ejemplo, ¿de dónde viene el agua que riega esta planta? Bien, por tanto, el budismo nos dice que las condiciones tienen a su vez también causas y también condiciones. A través de estas enseñanzas podemos examinar cualquier tipo de fenómeno. Entonces, desde el punto de vista Mahayana, esta ley dice que todo está interrelacionado. No hay nada que sea independiente. Todo es interdependiente. Bien, interdependiente significa que todo depende de lo demás. Todas las cosas están vinculadas. Todas las cosas están unidas como una infinita red. Y todo lo que ocurre en alguna parte del planeta afecta a también todo lo demás. No solamente al planeta, sino también al universo entero. Otra manera de ver esta ley de la interdependencia en sentido externo es que algo existe porque otra cosa existe. Todo es relativo, que está en relación con alguien o con algo. Esto es pequeño porque lo otro es grande. Bien, si comparamos las cosas, una cosa es corta porque otra cosa es larga. Un padre es padre porque tiene un hijo, pero si no tuviera un hijo no sería padre, ¿no? Si comparamos las cosas, vemos que todo se relaciona, por tanto todo es relativo. Cuando hablamos del tiempo, también el tiempo es relativo. El tiempo aquí donde nosotros estamos, en la Tierra, no es el mismo tiempo que en otros planetas. Esto lo llamamos la verdad relativa porque todas las cosas que percibimos tienen una explicación muy concreta, muy precisa, muy exacta. Todo lo tenemos catalogado por nombres, por colores, por tamaños, por formas, etc. Pero todas estas cosas no dejan de ser una verdad relativa. En sentido absoluto, no tienen una existencia propia. Esta verdad relativa y esta verdad absoluta, en el fondo, son lo mismo. Verdad relativa significa que nada tiene existencia real. Bien, con el ejemplo de la silla, el ejemplo del lápiz, vemos que son fenómenos compuestos, por tanto, no tienen una existencia sólida y real. Son conceptos que le damos a las cosas, a las formas. Y verdad absoluta significa que las cosas son vacías. ¿Vacías de qué? Pues son vacías de una verdadera esencia real. Que las cosas son vacías no significa que no existan, significa que la mesa se llama mesa, pero la mesa es algo relativo porque depende de otras cosas, de la madera, de la pintura, todo esto. Así que en esencia no hay una sola cosa que sea sólida y que tenga una esencia real. Cada cosa o cada fenómeno es relativo y depende de muchas otras cosas. Todo lo podemos descomponer. Bien, por lo tanto, no son fenómenos sólidos y absolutos, sino que son relativos, porque dependen de otros. Cuando hablamos de la vacuidad, no significa que haya un espacio oscuro e inmenso, sino que significa la vacuidad que las cosas se pueden descomponer en otras cosas, no tienen una esencia real. La vacuidad se puede explicar en términos absolutos y se puede explicar en términos relativos. En la época de Buda,
Las personas que estaban poco avanzadas en el tema espiritual no entendían lo de la vacuidad. Entonces, claro, Buda lo explicaba de diferentes maneras para que todos sus discípulos y todos sus oyentes pudieran comprenderlo. Aquellos que estaban muy avanzados podían entender realmente la vacuidad por lo que es. Pero aquellos que todavía estaban un poquito verdes, claro, al no entender la vacuidad, pues Buda les explicaba que la vacuidad significa que las cosas las podemos descomponer, bien, porque son fenómenos compuestos y no tienen una esencia real. Por eso decimos que la silla no es real porque está compuesta por otras cosas. Por tanto, Buda decía que cuando hablamos de la vacuidad en términos relativos, significa que todo es interdependiente. Si las cosas no fueran vacías, no habría posibilidad de cambiar. Estaríamos todos aquí estáticos y sin cambio. Nuestro cuerpo no cambiaría, nuestros días no cambiarían, todo sería igual, todo estaría todo como estancado. Por eso las cosas son vacías y son impermanentes. Estos dos aspectos de la realidad relativa y la realidad absoluta son dos aspectos de la realidad y son inseparables. No podemos separar uno del otro. Ahora veremos la originación interdependiente interna. Antes de empezar a ver la originación interdependiente interna, vamos a ver la percepción desde la ley de la interdependencia. En el mundo hay fenómenos internos, que serían los seres, y luego hay fenómenos externos, que es todos los fenómenos que percibimos del mundo exterior. Tanto los fenómenos internos como los fenómenos externos son interdependientes. ¿Por qué? Nuestra mente es el perceptor, es decir, somos los que percibimos las cosas. Y todos los objetos externos es lo percibido. Si no hubiera alguien que percibe las cosas, entonces no habría cosas externas. Y si no hubieran cosas externas, no habría alguien que las percibe. Por tanto, los fenómenos internos y los fenómenos externos son interdependientes, dependen los unos de los otros. No puede haber uno sin el otro. Si no hay una persona que pueda percibir algo, tampoco habrá algo para percibir. Y si no hay un objeto para percibir, tampoco puede haber una persona que lo percibe. Por eso ahora entendemos la dualidad. Entendemos que lo absoluto, para poder experimentar lo relativo, necesita la dualidad. ¿La dualidad qué es? La dualidad es un perceptor, es decir, un yo que percibe, y luego un montón de objetos o un mundo entero allá afuera, objetos que son percibidos. Y todo esto es interdependencia. Así que cuando hablamos del surgimiento de los fenómenos, hablamos de dualidad. Tiene que haber siempre un yo para experimentar. Si no hay un yo para experimentar, no puede haber nada que se experimente. Si podemos percibir, es porque tenemos unas facultades sensoriales que nos permiten percibir, comunicarnos y relacionarnos con el mundo externo. Por ejemplo, a través del oído y de la conciencia auditiva, percibimos los sonidos. Una persona que haya nacido sorda de nacimiento
no conoce lo que es el sonido porque nunca lo ha escuchado. Entonces, ¿existen los sonidos para esta persona? No, porque nunca ha percibido los sonidos. Luego tenemos tres aspectos. Tenemos los órganos sensoriales, la conciencia sensorial y los objetos externos. El órgano sensorial, a través de su conciencia sensorial, se comunica con el objeto externo. El órgano sensorial puede ser los ojos. A través de su conciencia sensorial es la conciencia visual y se comunica con el objeto externo. Hay ahí algo para que podamos verlo. Entonces aquí vemos la interdependencia de estos tres. Para poder percibir una silla o lo que sea, necesitamos los ojos y además necesitamos la conciencia visual. Esta conciencia visual forma parte de las 5 conciencias sensoriales. Cuando hablamos de los agregados, vemos que el quinto agregado es la conciencia. Y dentro de la conciencia tenemos las 5 conciencias sensoriales, una para cada sentido. Luego está la sexta conciencia, que es la mental. Y luego tenemos la séptima conciencia, que es el ego, el yo, la dualidad. Y luego está la octava conciencia, que es la conciencia alaya. Entonces, estos tres aspectos, los órganos sensoriales, la conciencia sensorial y los objetos externos, son interdependientes unos de los otros. Si faltara uno, entonces no habría percepción. Por lo tanto, la percepción es un fenómeno de interdependencia también. Antes hablábamos de la interdependencia de los fenómenos externos, pero ahora estamos hablando también de la interdependencia de poder percibir estos fenómenos externos. Necesitamos órganos de percepción y conciencias sensoriales que puedan percibirlos. Si no, no los podemos percibir. Por lo tanto, también hay interdependencia. La percepción de los fenómenos externos se produce también en base a causas y condiciones. Para poder percibir algo del exterior, también necesitamos causas y condiciones. La causa para poder percibir los fenómenos externos es la conciencia. Y las condiciones son nuestras tendencias habituales. Por ejemplo, un espejo. Si hay ciertas condiciones, se produce una imagen en el espejo. Bien, el reflejo. Pero esta imagen del espejo no es real. No es algo que exista independientemente. Solamente existe si hay una causa, si hay unas condiciones también. Bien, es decir, la causa de que haya esta imagen en el espejo es que haya alguien ahí que se esté mirando al espejo. Y las condiciones es que tiene que haber luz, por ejemplo, porque si no hay luz no podemos ver el reflejo en el espejo. O una condición también tiene que ser que el objeto esté en un determinado ángulo. Si, por ejemplo, es un niño muy pequeñito que el espejo está demasiado arriba, bien, si claro, el niño no llega al espejo, entonces no va a ver su imagen en el espejo. Entonces, claro, las condiciones son importantes. ¿Qué condición? Pues que el niño tiene que subirse a una silla, por ejemplo. La originación interdependiente se estudia más en la escuela madhyamika. Y la Madhyamika es la escuela del camino medio. Y ellos afirman ni esto ni aquello. Porque hablan de la vacuidad.
Entonces, la originación interdependiente se estudia más en la escuela madhyamika, que es la tradición de la filosofía budista fundada por el filósofo indio Nagarjuna, y esta escuela madhyamika dice que los objetos externos que percibimos no son cosas independientes, no son cosas que existan por ellas mismas, sino que dependen de que haya alguien que las perciba, de que las observe. No puede existir un mundo si no hay un perceptor. Sin observador, los fenómenos externos o el mundo externo no existen. Entonces, mientras nosotros estamos durmiendo por la noche, para nosotros el mundo exterior no existe, porque nuestra conciencia no está observando y percibiendo el mundo exterior. Por tanto, es vacío. Como no existe, es vacío. Las cosas que percibimos son vacías y la mente que percibe también es vacía, porque dependen unas de otras. Están interrelacionadas, son interdependientes. Si hablamos de causas, es que hay resultados. Y si hablamos de resultados, es que hay causas. No podemos hablar de causas sin resultados, ni de resultados sin causas. Por ejemplo, si hablamos de un padre y de un hijo, no podemos hablar de que hay un padre si no hay un hijo, y no podemos hablar de un hijo si no hay un padre. El padre es la causa del hijo, pero al mismo tiempo el padre también puede ser causa de otras cosas. Porque este padre también puede ser marido de su mujer, puede ser amigo de su amigo, puede ser hermano de su hermano, puede ser hijo de su papá, etc. Y esto significa que una causa no es una cosa que sea fija, sino que puede dar varios resultados dependiendo de las condiciones. Cuando hablamos de causas y condiciones, no estamos hablando de objetos, sino que estamos hablando de causas y resultados. Buda no hablaba de cosas y objetos, sino que hablaba de causas y resultados. Y nos dio a entender que el cambio está en esta relación de causa y resultado. En cada relación de causa y resultado hay un cambio. Y el cambio es lo que llamamos el tiempo. No hay nada que no cambie. Y cambiar significa que en cada instante las cosas son nuevas y se producen debido a causas anteriores. Cuando volvemos al ejemplo de la semilla, vemos que la semilla da lugar a un brote, pero este proceso ha requerido tiempo. Y durante este cambio de semilla a brote se han producido cambios instante en instante. Cada pequeño cambio es un instante nuevo, por lo tanto también es una cosa nueva. Y como cada pequeño cambio es una cosa nueva, es algo nuevo, pues este cambio es lo que llamamos la impermanencia. La impermanencia significa que todo va cambiando, que nada es permanente, que nada dura para siempre. Y la impermanencia lo impregna todo, está en todas las cosas, está en todo lo que percibimos, también está en nuestra mente, en nuestro cuerpo, está en todo. ¿De qué manera esta impermanencia da lugar al cambio? Pues da lugar al cambio debido a la ley de la interdependencia, debido a la ley de causa y efecto, porque cada causa conlleva a su efecto o resultado. Todo va cambiando. Así que la ley que gobierna el cambio es la ley de la interdependencia. Y vemos que esto no sucede al azar, sucede debido a unas leyes, que es lo que estamos explicando. Si miramos estas causas, vemos que cada causa tiene su direccionalidad. Una causa tiene una dirección.
produce un resultado y esa direccionalidad viene dada por la causa anterior. Por lo tanto, cada causa produce un resultado específico. Por ejemplo, una semilla de trigo no puede dar lugar a plantas diferentes. Dará resultado solamente a plantas de trigo. Por eso cada causa tiene su direccionalidad. Puede ser que las condiciones cambien, pero la identidad siempre será la misma. La identidad será la identidad de la causa. Las cosas cambian con el tiempo porque son impermanentes. Y lo que Buda dice sobre esto es para aclarar un poco lo que es la ley de la evolución. La evolución de los seres humanos, la evolución de los animales, la evolución de las plantas, todo está en evolución. ¿Y qué significa esto de la evolución? Significa que las cosas puede ser que varíen con el tiempo. Puede ser que las semillas que tenemos ahora sean diferentes a las que teníamos hace miles de años, porque todas han evolucionado. Y la evolución es cuando nos vamos adaptando a las nuevas condiciones. Nos vamos adaptando al clima, nos vamos adaptando a un nuevo hábitat, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si una planta se encuentra en unas condiciones de cambios de clima, para poder sobrevivir tendrá que adaptarse, por tanto tendrá que evolucionar. Esto de la evolución estamos hablando de cientos y miles de años, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de evolución tiene que pasar muchísimo tiempo para que las cosas cambien. Pero cuando hablamos a corto plazo, la identidad del resultado y de la causa siempre es la misma. Puede ser que las semillas de trigo que tenemos ahora sean diferentes a las que tenían hace cientos de años. Pero cuando hablamos a corto plazo, en un periodo de tiempo corto, vemos que las semillas de trigo siguen dando el mismo trigo. Así que lo de la evolución va cambiando muy poco a poco. Tiene que pasar mucho tiempo. Y si no hubiera estos cambios, ¿qué pasaría? Si siempre hubiera las mismas causas y los mismos resultados, entonces no habría evolución, lógicamente. Todo sería repetitivo, cada día sería lo mismo, no habrían cosas diferentes, no habrían cosas nuevas. Esta es una manera de explicar la evolución a través de la ley de la interdependencia. Vamos a ver qué es el samsara. Según Buda, el samsara es todo lo que experimentamos. No hay nada de lo que experimentemos a nuestro alrededor, tanto exterior como interior, que no sea samsara. Bien, es decir, cuando hablamos de interior, también nos referimos a nuestra mente. Bien, pensamientos, emociones, todo esto también es samsara. Así que samsara es todo lo que experimentamos. Significa que cuando no realizamos la verdadera naturaleza de nuestra mente, entonces experimentamos el mundo de una manera errónea. Y esto es el samsara. Es experimentar lo que realmente no somos. Y según Buda, el samsara es una rueda. Y quiere decir que hay una serie de posibilidades. Y estas posibilidades, según ciertas causas y según ciertos resultados, nos llevan a un camino. Nos llevan hacia un camino y no hacia otro camino. Pero esta dirección, al final, nos vuelve a llevar al principio. El samsara no es algo lineal, sino que es circular. Bien, es una rueda, entonces no hay principio. Ya explicamos que el samsara es una rueda y hay 6 reinos. Tenemos los reinos superiores,
3 reinos superiores y 3 reinos inferiores. Los 3 reinos superiores son los seres humanos, el mundo o el reino de los dioses y el reino de los titanes, bien, o el reino de los asuras. Y luego están los 3 reinos inferiores, que están los animales, el infierno y los pretas, que son los espíritus hambrientos. Cada reino es la proyección de una emoción o klesha determinada. El mundo de los seres humanos sería la experiencia del deseo. El mundo de los dioses es la experiencia del orgullo. El mundo de los titanes o los asuras es la experiencia de la envidia. Después tenemos el mundo del infierno, que es la experiencia de la ira. El mundo de los pretas o espíritus hambrientos, que es la klesha o la emoción de la codicia, la avaricia. Y los animales es la ignorancia. Entonces, dependiendo de cómo está nuestra mente, si nosotros, por ejemplo, cultivamos muchas tendencias de ira, podemos proyectar una vida futura en el infierno. Si nosotros tenemos muchas tendencias de deseo, entonces proyectaremos una experiencia en el reino humano. Si tenemos muchas tendencias de ignorancia, es decir, vivimos pues sin hacer nada, estamos todo el día durmiendo, estamos todo el día mirando la televisión y no aprovechamos nuestra vida para aprender, para hacer práctica espiritual o para ser útiles para los demás, entonces estamos cultivando nuestras tendencias de ignorancia y renaceremos como animales. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos muchísima codicia y muchísima avaricia, que no tenemos nunca suficiente con lo que tenemos, entonces estamos creando las causas para renacer en el reino de los espíritus hambrientos. Y todo esto es una rueda porque no hay principio. Bien, es decir, tal como tú estés cultivando tu mente, tus tendencias mentales, pues así va a ser tu experiencia. Hablando de la evolución, hemos visto que la evolución es cambio y es impermanencia, bien, y que requiere tiempo. Pero lo que de verdad nos importa no es que cambie nuestro cuerpo. Lo importante es cómo experimentamos el mundo, cómo experimentamos este samsara. Mientras seamos ignorantes, seguiremos dando vueltas en la rueda del samsara y seguiremos experimentando sufrimiento en los reinos inferiores. Seguiremos también experimentando placeres en los reinos superiores o seguiremos experimentando ocupaciones sin fin, como es el reino de los seres humanos. Lo que importa es el tipo de mundo que experimentamos. Dentro de estos reinos hay cambios y hay posibilidades infinitas. Siempre estamos dando vueltas por la rueda del samsara. Podemos subir al reino de los dioses y luego bajar al reino de los humanos. Pero siempre nos vamos moviendo en este ciclo y nunca salimos de esta rueda del samsara. Es como que quedamos atrapados en este samsara y no sabemos cómo salir de aquí. Y esto que experimentamos, lo experimentamos debido a nuestra ignorancia. Porque como hemos dicho antes, si nosotros no realizamos la verdadera naturaleza de nuestra mente, entonces experimentaremos el mundo de una manera errónea. Y esto es el samsara. ¿Por qué nos quedamos atrapados en el samsara? Porque no reconocemos la verdad de lo que somos. Permanecemos en un estado ignorante y experimentamos algo erróneo,
algo que no es real, algo que nosotros proyectamos, que nosotros creamos con nuestra mente. Como nuestra mente ignorante se mueve dentro de unos límites, por eso es circular como una rueda, porque hay unos límites en los que vamos dando vueltas y no podemos salir de aquí. Así que samsara significa básicamente experimentar las 6 emociones básicas que son el deseo, la ira, la ignorancia. Estos serían los 3 venenos, que son las 3 emociones raíz. Bien, acordaros siempre del gallo, de la serpiente y del cerdo. El deseo, la ira y la ignorancia. Y de estas 3 surgen las otras 3, que son el orgullo, la envidia, la codicia. Sí, son estas 3. Y aquí tenemos los 6 reinos del samsara, que son las interpretaciones de estas 6 emociones. En un mismo reino también podemos tener las 6 emociones, pero la causa que nos haya hecho renacer en un reino en concreto solamente va a ser una emoción. Si por ejemplo nosotros morimos llenos de ira, esta ira, justo en el momento de morir, nos puede llevar a renacer en los reinos del infierno, a pesar de que durante toda nuestra vida hayamos sido buenas personas. Porque claro, justo la emoción última que estamos sintiendo justo antes de morir es la determinante en la próxima vida. Entonces es muy importante que comprendamos todas estas enseñanzas de que no existe un Dios creador, que no hay un principio, que todo depende de causas y condiciones, de que todos estamos interconectados, de que tanto el que percibe como los objetos percibidos también están interconectados, no puede haber uno sin el otro. Por tanto, la ley de la interdependencia es fundamental y básica para poder entender, ¿no?, el funcionamiento de los fenómenos, el funcionamiento de todo. Esto es la rueda del samsara. En el centro tenemos los 3 venenos, o también llamados las 3 kleshas raíz, que son el gallo, la serpiente y el cerdo. Representan el deseo, la ira y la ignorancia. Luego tenemos el semicírculo de la vida y el semicírculo de la muerte. Y luego están los 6 reinos del samsara. Y el perímetro, fijaros estos eslabones o estos vínculos, hay 12. Estos son los 12 vínculos de la originación interdependiente. Y eso es lo que veremos en profundidad la próxima semana. Si entendemos esto, podemos liberarnos del samsara, podemos lograr la liberación. Así que para el budismo esto es súper importante, un tema muy, muy importante.